Te sientes rechazado, abandonado, despreciado. Sientes que no tienes cabida en ningún lugar, que eres un error de la vida, que no eres importante. Quiero invitarte a que te quedes en este video hasta el final y compartamos juntos lo que es la historia de Ismael, el hijo primogénito de Abraham, que sufrió rechazo, desprecio, humillación, pero que Dios nunca lo abandonó, como no está dispuesto a abandonarte a ti. Quédate en este video hasta el final y te invito a recibir esta gran enseñanza que Dios tiene para ti. Y es que, mis queridos hermanos, de los hijos de Abraham, que son Ismael e Isaac, de Ismael se habla muy poco en nuestros días. Y es una historia muy bonita, porque Ismael es el hijo primogénito de Abraham, y sin embargo fue rechazado, despreciado, expulsado de su familia, porque una vez que Dios cumplió con la promesa a Abraham y Sara a darles el hijo que Él les había prometido, que era Isaac, entonces Ismael ya no tenía cabida en la familia y fue rechazado, despreciado y expulsado por su propia familia. Sin embargo, Dios nunca lo abandonó. Y es en Ismael donde se cumple la palabra de Dios del Salmo 27, donde dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca lo haré. Yo te recogeré, dice Yahvé. Ismael fue rechazado, fue expulsado al desierto, pero Dios nunca lo abandonó. Y esto es una gran enseñanza que hoy en día se puede adaptar perfectamente a tu historia o a la mía. Por eso yo les pido que presten mucha atención y que recibamos esta enseñanza con amor y entendamos que Dios nunca nos va a abandonar por más grandes que sean las dificultades de la vida. Presten mucha atención y quédense en este video hasta el final. Cuando Dios llamó a Abraham, le prometió hacer de él una gran nación. Pero pasaban los años y Sara no quedaba embarazada. Entonces Sara le pidió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva egipcia Agar. Esto está en Génesis capítulo 16, versículo 2. Te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y en Génesis 16, 16. Y era Abraham de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Podemos entender, hermanos y hermanas, que Ismael fue hijo del fruto de una decisión humana. Dios había prometido a Abraham y a Sara que les iba a dar un hijo y una descendencia muy grande. Sin embargo, lo que ellos hicieron fue tratar de ayudar, según ellos, a Dios a que esa promesa se cumpliera de una manera más rápida. Y muchas veces nos pasa eso en nuestra vida, por querer apurar las cosas o realizarlas a nuestra manera, sin tener la fe necesaria y la paciencia de que lo que Dios nos ha cumplido llegará en el momento que Él lo tenga para nosotros, en el momento adecuado, en el tiempo de Dios, que es un tiempo perfecto. Muchas veces nos pasa que en nuestra desesperación, en nuestra debilidad humana, queremos adelantar lo que Dios tiene para nosotros, queremos forzar las cosas y eso nos lleva a cometer errores. Sara le dice a Abraham que busque a su sierva Agar y que por medio de ella pueden tener ese hijo que Dios había prometido para ellos. Hay que entender que los esclavos o los siervos en el Antiguo Testamento eran propiedad completamente de sus dueños, en este caso, tanto de Abraham como de Sara, y que los hijos de esa sierva iban a ser hijos de Sara. Pero esa no era la promesa que Dios les había hecho. Dios les había prometido un hijo a Abraham y a Sara. Sin embargo, ellos en su humanidad, en su debilidad, quisieron hacer las cosas a su manera, porque creían
Cada año que pasaba, que cada momento que pasaba, esa promesa iba a ser más difícil que se cumpliera, porque ya ellos estaban cada vez más viejos, porque además ya hacía 14 o 15 años que Dios les había dado la promesa, pero no llegaba. Ya era difícil pensar que una como Sara podría tener hijos. Incluso Sara no lo creyó en el momento en que Abraham le dijo que iba a tener un hijo, que Dios le había hecho esa promesa. Dice la palabra de Dios que Sara hasta se rió, y ya habían pasado 14 años más y ese hijo no había llegado. Ya la desesperación había llegado a sus vidas, especialmente en la vida de Sara, porque ella quería que Abraham tuviera hijos y al ser estéril, ella se sentía mal. Y tomaron una decisión humana, una decisión propia, una decisión confiando en sus propias fuerzas y abandonando la promesa que Dios tenía para ellos. Y cuando hacemos eso, mis queridos hermanos, vamos a cometer errores y vamos a salir muchas veces lastimados y otras personas también suelen salir lastimadas, como es el caso de Ismael. Después del nacimiento de Ismael, a los 100 años, Abraham finalmente recibe la promesa. Nace Isaac, hijo de Sara. Eso está en Génesis capítulo 21, versículo 5. Y era Abraham de 100 años, cuando nació Isaac su hijo. Pero cuando Isaac fue destetado, Sara vio que Ismael se burlaba de él. Génesis 21 del 9 al 10. Y vio Sara que el hijo de Agar se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Qué interesante, hermanos. Primero, toman una decisión completamente humana, completamente fuera de lo que Dios había prometido para ellos. Y luego vienen las consecuencias de esos errores. Situación que nos pasa hoy en día a nosotros, cuando no confiamos en las promesas de Dios. Ya se hizo un conflicto. Cuando nace Isaac, Ismael ya tenía 14 años de edad aproximadamente. Y empiezan a existir celos de parte de Sara hacia Agar y hacia su hijo Ismael, que además la sierva empieza también a burlarse ya de su ama, que era Sara, antes del nacimiento de Isaac, porque se creía ya más que su dueña, porque ella le podía dar un hijo a Abraham y Sara no. Y eso generó conflictos entre ellas. Esto estamos hablando claramente antes del nacimiento de Isaac. Una vez que Isaac nace y que es destetado, dice la palabra de Dios, continúan los conflictos, porque Ismael, que es el hijo mayor de Abraham, empieza a burlarse y a molestar a Isaac. Entonces Sara le dice a Abraham que tiene que expulsar a Agar y a su hijo Ismael al desierto, que los expulse de ese campamento, porque ella siente celos, porque en su corazón además sabe que el hijo de Agar no es hijo de ellos, que es hijo de la sierva. Pero eso le genera un gran dolor a Abraham, también dice así la palabra de Dios. Abraham amaba a su hijo Ismael, como de la misma manera que amaba a Isaac. Y Abraham no quería expulsarlo, no quería mandarlo al desierto a su suerte. Eso le generó un gran sufrimiento, un gran conflicto. Y todo esto, hermanos, por no confiar en la promesa que Dios tenía para ellos, por tomar decisiones apresuradas. Hay que entender que Abraham siempre confió en Dios, que Abraham siempre tuvo fe de que la promesa de Dios se iba a cumplir a pesar de su vejez, a pesar de la vejez de Sara, a pesar de su esterilidad. Pero ellos en su ignorancia quisieron tratar de ayudar a Dios a que esas promesas se cumplieran, a forzar que la promesa de Dios se cumpliera lo más pronto posible. Mis hermanos, tenemos que abandonarnos en el Señor. No podemos obligar a Dios. No podemos forzar a Dios a que nos dé aquello que necesitamos, aquello que esperamos, aquella promesa en el momento que nosotros queremos. Todo es en el momento de Dios. Todo va a llegar para nuestras vidas. Ese cambio, esa restauración, ese nuevo trabajo que esperamos, esa restauración de nuestro matrimonio,
esa restauración de nuestra vida, de nuestra salud. Debemos únicamente tener fe y confiar en el Señor y esperar que las cosas lleguen en su momento, el momento que Él lo tiene destinado para nosotros. Pero las cosas llegan. Y esa es una enseñanza muy grande que nos deja la palabra de Dios en esta historia de Abraham, que a pesar del tiempo, que a pesar de las condiciones adversas, que a pesar de que ya casi no había esperanza, lo que Dios prometió, Dios lo cumple. Por eso, hermanos, confiemos en el Señor. Lo que Dios te ha prometido, Dios lo cumplirá. No lo dudes, no lo dudes hoy. Doblemos rodillas, oremos, pidámosle a Dios y confiemos y sigamos esperando que se cumpla esa promesa de Dios en nuestras vidas, porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es cometer errores que van a traer consecuencias, como en el caso de Sara y Abraham. Abraham se entristeció por tener que echarlos, pero Dios le dijo que escuchara a Sara. No te parezca grave a causa del muchacho, porque en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21:12. Agar e Ismael fueron echados al desierto de Berseba, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el niño muera, y alzó su voz y lloró. Génesis 21:16. Ahora, hermanos, vamos a la siguiente parte de la enseñanza. La primera enseñanza, la número 1, nos la dan Abraham y Sara, que por medio de forzar las cosas, de hacerlas a su manera, de no esperar el tiempo de Dios, actuaron desesperadamente y cometieron errores, errores que trajo sufrimiento y división, tanto a Sara, que terminó despreciando a su sierva, y su sierva también a Sara. También el dolor de Abraham de tener que expulsar a su hijo. Él no quería hacerlo. Él no quería escuchar a Sara, pero Dios, que todo lo sabe, le dijo, no tengas miedo, déjalos. Pero eso rompió el corazón de Abraham en 1000 pedazos, porque era su hijo, a quien él amaba, y tuvo que dejarlo ir a su suerte, al desierto. La siguiente parte, o la segunda enseñanza que podemos sacar de esta historia y aplicar a nuestra vida, es Ismael. Ismael, que lo tenía todo. Ismael, que se creía era el hijo de la promesa, porque así fue visto inicialmente. Pero de un momento a otro llega Isaac y ya él es rechazado, despreciado, expulsado por su propia familia, al desierto, a su suerte, sin saber qué iba a pasar, sin saber cómo iba a sobrevivir. La tristeza de ese muchacho y también de la sierva era demasiado grande. Las dudas, la tristeza, la angustia de ser rechazado por su propia familia, de ser expulsado al desierto a su suerte, porque ya no cabía, porque ya no había campo para él, porque había llegado otro, del cual era hijo de la promesa que Dios tenía para su padre, y en cambio él no era nada, simplemente fue desechado, despreciado, abandonado a su propia suerte. Así nos pasa a nosotros en nuestra vida. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abandonados, despreciados, rechazados por nuestra propia familia, por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestros hermanos? También puede ser de grupos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en los grupos de la iglesia, en muchas partes de nuestra vida, a veces en todos los aspectos de nuestra vida, sentimos que somos marginados, desterrados por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos, que nuestra vida no vale nada y nos sentimos como Ismael, asustados, llenos de ansiedad, de temor,
de incertidumbre. ¿Ahora qué será de mí? Si he sido despreciado por mi propia familia, ¿ahora qué será de mí? Pero Dios nunca nos abandona, así como no abandonó a Ismael. Y oyó Dios la voz de Ismael, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz de Ismael, donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y dice Génesis capítulo 21, versículo 10. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, el nombre de Ismael significa Dios oye. Ismael, en medio de su desesperación, clamó a Dios y Dios escuchó su voz. Una gran enseñanza para nuestras vidas. Y cuando Ismael y Agar abrieron los ojos, había una fuente de agua, y Dios dijo, haré de Ismael una gran nación. Cada vez que nos sintamos en una situación similar como la de Ismael, elevemos nuestra voz a Dios, porque Él está siempre con nosotros. Porque, repito una vez más, dice el Salmo 27, aunque tu madre y tu padre te abandonen, yo estaré contigo. Y Dios estuvo con Ismael y también estuvo con Agar. Dios no solamente estuvo con ellos, sino que Abraham, al escuchar la voz de Dios y dejar que Agar e Ismael se fueran, también confió en Dios, en que él no iba a abandonar a su hijo. Agar estaba desesperada. Ismael estaba debajo de un árbol, en una sombra en el desierto, cuando ya no había agua, cuando ya se habían acabado todas sus municiones. No había agua, no había alimento. Ismael estaba echado a la muerte, tanto así que su madre Agar se había alejado para no verlo morir. ¿Cuántas veces, hermano, nos sentimos en esa situación? ¿Cuántas veces decimos, Señor, envíame la muerte? Señor, llévame ya, porque ya no aguanto más, porque no sé cómo voy a salir adelante, porque es tanta la desesperación, la angustia, los problemas, las situaciones, que no soportamos más. Pero en ese momento, Ismael clamó a Dios, y Dios escuchó su voz, y llegó su auxilio, y envió un ángel, y cuando abrieron los ojos, de ahí brotó una fuente de agua en el desierto. ¿Cuántas veces nos sentimos atribulados y llega el alivio a nuestra vida? Pero debemos clamar a Dios, debemos elevar nuestra voz al Señor para que Él escuche nuestro clamor. No guardemos silencio, busquémoslo por medio de la oración, doblemos rodillas, vamos a la adoración eucarística al Santísimo, y yo te aseguro, hermano, que Dios va a escuchar tu clamor, que Dios va a escuchar mi clamor, y lo ha escuchado muchas veces, y puedo dar testimonio de eso. Cuando muchas veces nos sentimos que ya no hay más allá, que ya no hay esperanza, que ya no hay solución, que nuestra vida no vale nada, estamos muertos, Dios escucha nuestra voz y aparece una fuente de agua viva en ese desierto que estamos afrontando para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos fuerzas para seguir adelante, así como lo hizo Dios con Ismael. Dios cumplió la promesa con Ismael. En Génesis 25, 13, 16 se mencionan los 12 hijos de Ismael, príncipes de tribus. Dios hizo de él una gran nación. Históricamente de Ismael provienen pueblos árabes. Aunque no heredó con Isaac, Dios le dio su propia bendición. Hermanos, aunque Ismael no fue el hijo de la promesa, sí podemos decir con toda seguridad que fue el hijo de la misericordia. A pesar de todo,
lo que llevó su nacimiento, su vida, su expulsión, a pesar de que vino de una idea precipitada de parte de Abraham y Sara. Y a pesar de no ser el hijo de la promesa, Dios tuvo misericordia de él y de él salieron grandes naciones. Qué bendición, hermano, qué hermoso. Cómo Dios puede tomar una persona, un ser humano, cómo puede tomarte a ti, cómo puede tomarme a mí, cuando estamos perdidos, cuando estamos casi muertos, cuando sentimos que no valemos nada, y crear grandes cosas a partir de cada uno de nosotros según los designios de Dios, porque Él es un Padre misericordioso y lo ha demostrado a través de la historia de miles de años. Dios tuvo misericordia de Ismael y de su madre también, y de él salieron grandes naciones, porque él era una persona importante para Dios, porque él era un hijo de Dios, así como lo eres tú, así como lo soy yo. No somos menos que Ismael, solo debemos confiar en Dios y poner nuestra esperanza en Él, no importa el desierto que estemos afrontando en este momento, hermano y hermana, no importa la dificultad. No importa el desprecio, incluso de nuestra propia familia. Clamemos al Señor, gritemos a Dios, y Él nos dará una respuesta, y de nosotros saldrán grandes cosas para Él. Querido hermano, la historia de Ismael nos deja grandes lecciones. Aunque el mundo te rechace, Dios jamás te olvida. Tu desierto no es el fin, sino el lugar donde Dios se encuentra contigo. Ismael no heredó con Isaac, pero Dios le dio una nueva promesa. El nombre de Ismael significa Dios oye, y Dios hoy te oye a ti también. Yo les invito, mis queridos hermanos, a confiar en Dios, a tener fe en Él. No importa el desierto que estemos pasando, las dificultades, la angustia, en tu matrimonio, en tu trabajo, tu vida personal, con tus hijos, tus estudios. No importa el desierto que estés pasando. No importa si te has sentido rechazado por tu propia familia. Dios escuchó la voz de Ismael y de él surgieron grandes naciones. Dios nunca lo abandonó, pero también Ismael confió en él y clamó a él y su voz fue escuchada. Esta historia es una historia no muy conocida y por eso he querido compartirla con todos ustedes, porque nos sentimos muchas veces abandonados, despreciados, decepcionados de la vida. Dos enseñanzas muy importantes el día de hoy. Confiar en Dios y esperar que las cosas lleguen en su tiempo, en su momento, porque Dios cumple sus promesas. Y la segunda, no importa la situación difícil que estemos pasando, Dios escucha nuestro clamor y no nos abandona, porque aunque tu madre y tu padre te abandonen, yo estoy contigo, dice el Señor. No estamos solos. Tenemos a quien nos ama y no importa nuestros errores y nuestros pecados, su misericordia es infinita y Él siempre nos da una nueva oportunidad. Y aunque estemos cansados, agobiados, tristes, Dios puede hacer en medio de ese desierto brote una fuente de agua viva para cada uno de nosotros. Hermano y hermana, que esta historia de Ismael toque tu corazón. Yo te invito a reflexionar en tu casa, a leer la Sagrada Escritura, a buscar esta historia de Ismael que está en el libro del Génesis, y a reflexionar, a meditar, a creer en Dios, a creer que eres valioso para Dios porque eres su hijo y Él te ama. Para finalizar, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amado Señor, Dios Padre Todopoderoso, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te exaltamos en este momento. Tú conoces, Padre, lo que hay en nuestro corazón. Y en este momento te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Ayúdanos a caminar contigo. Perdónanos por no confiar en ti, por no esperar en ti, por dejarnos llevar por la tristeza, la angustia, la soledad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tomamos nuestras propias decisiones sin tan siquiera consultarlo contigo. Hoy, Señor, elevo mi voz a ti para pedirte, Padre, que me escuches, así como Ismael clamó en el desierto y tú escuchaste su voz. También hoy yo, Señor, elevo mi voz a ti, porque tú sabes cuál es el desierto que estoy pasando. Tú sabes, Señor, cuáles son los sentimientos de tristeza, de preocupación. Tú sabes, Señor, cuál es el dolor y cuáles son las cargas que llevo sobre mis espaldas. A veces siento que ya no puedo más. Hoy clamo a ti como Ismael, para que en medio de este desierto que estoy pasando, tú vengas en mi auxilio y broten fuentes de agua viva para seguir adelante, Señor. Confío en ti, Padre Santo. Toma mi vida, mi corazón. Restaura mi familia, mi matrimonio, mi trabajo, mis estudios. Restaura mi salud. Restaura mis enfermedades, Señor, psicológicas. Tú conoces cuál es mi desierto. Tú conoces cuáles son las dudas que hay en mi corazón. Dame de esa agua viva que brota de tu corazón, ríos de agua viva, para poder seguir adelante, para poder seguir confiando en ti, Señor, en tu amor, en tu misericordia que es infinita. Sé que soy tu hijo y que me amas y que no me vas a abandonar en ningún momento. Bendito y alabado seas mi Señor, hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. En ti espero, en ti me abandono y en ti confío, Señor. Virgen María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si este mensaje tocó tu corazón, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, es totalmente gratis, a que le dé like y también a que compartas esta enseñanza con tus familiares, amigos y seres queridos, para que además podamos llegar cada vez a más y más personas. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.